Bienvenidos al segundo video de la clase de termoquímica. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los sistemas termodinámicos. Y hay diferentes tipos de sistemas termodinámicos. Podemos conocer aquellos que son sistemas abiertos, donde está el ejemplo aquí muy fácil de ver. Es una botella de vidrio que está abierta. Entonces puede a través del vidrio haber transferencia de calor y en la abertura transferencia de materia. Un sistema abierto entonces puede intercambiar masa, como es la transferencia del vapor de agua, y energía, como es en el ejemplo de este frasco, la energía que se puede transferir a través de sus paredes. Tenemos también sistemas cerrados, que sería el mismo ejemplo, pero si ven este frasco ahora está tapado, por lo tanto ya no puede haber transferencia de materia. En un sistema cerrado solamente puede haber transferencia de energía y calor, pero no de materia o de masa. Y por último tenemos los sistemas aislados. En los sistemas aislados es un frasco cerrado, pero no solo está cerrado, sino que además está aislado, tiene una cubierta aislada, lo que podríamos identificar como un termo, donde no permite entonces ni transferencia de masa porque está tapado, ni transferencia de energía porque está aislado. Este último tipo de sistemas aislados son sistemas ideales, realmente son teóricos, no existen en la realidad porque en todo sistema, por más aislado que esté, siempre hay fugas de energía. Entonces, este sistema más bien lo vamos a poder analizar de manera ideal a través de la teoría. Podemos tener otra clasificación que está relacionada con los estados de agregación de la reacción. Recordemos de estequiometría que una reacción puede tener diferentes estados de agregación. Cuando la reacción se presenta el mismo estado de agregación, como en el caso de este ejemplo, donde tanto los reactivos como los productos están en estado gaseoso, se denominan sistemas homogéneos. Y vamos a tener también reacciones con diferentes estados de agregación, como es este ejemplo, donde tenemos reactivos y productos en diferentes estados de agregación, sólido, líquido y gas, y a este tipo de sistemas se le van a llamar sistemas heterogéneos. Ahora, todos los sistemas tienen variables involucradas. Por lo tanto, vamos ahora a conocer cuáles son las variables involucradas en los sistemas termodinámicos. Bueno, ahora recordemos que en química un sistema va a estar referenciado a la reacción química. Vamos a suponer si nuestro sistema es este recipiente cerrado con una mezcla de gases. ¿Qué variables podemos encontrar en este sistema que pudiéramos medir? Pues el volumen del contenedor, podemos identificar el número de moles de ambos gases, si fijan ahí hay dos gases. Podemos hablar de qué tipo de gases son, la masa de los gases, la presión que está dentro del contenedor, la temperatura o la densidad. Todas estas las vamos a denominar variables termodinámicas. Todas ellas están relacionadas con un intercambio de energía. Por lo tanto, todo esto se le va a conocer como un sistema termodinámico. Ahora que ya logramos identificar las posibles variables en este sistema, recordemos que podemos clasificar las variables en dos tipos. Aquellas que dependen de la cantidad de materia, que vamos a llamar variables extensivas, como son el volumen, la masa y el número de moles. Y vamos a tener variables intensivas que no dependen de la cantidad de materia, como son la densidad, la presión y la temperatura. ¿Cómo distinguir en este ejemplo de sistema que estábamos trabajando si las variables son intensivas y extensivas? Bueno, vamos a dividir el sistema en dos partes. Si al momento de partir este reactor en dos reactores, la variable se reduce a la mitad, es que depende de la masa. Y si la variable no va a cambiar, entonces no depende de la masa y va a ser intensiva. Vamos a verlo paso a paso. Hablemos del volumen del contenedor. Si yo divido el volumen del contenedor, vamos a ver que el volumen cambia. Si el volumen fuera de 10 litros, ahora quedarían 5 y 5. Si el volumen del contenedor cambia, entonces es una variable extensiva. Ahora vamos a hablar del número de moles de gas. ¿Cuántos moles de gas hay ahí? Vamos a suponer que hubiera 100 moles de gas. Si yo divido el volumen de contenedor, entonces los moles de gas en cada una de las partes van a quedar 50 y 50. Si el número de moles de gas cambia, entonces va a ser una variable extensiva, depende de la masa.
Se va a dividir la materia en dos cuando divida el contenedor. Ahora vamos a ver el tipo de gases. Si yo divido el contenedor en dos, los tipos de gases se van a mantener en ambos lados de las mitades del contenedor. Por lo tanto, no hay cambio de los gases. Esa sería una variable intensiva. La masa del gas, si yo divido nuevamente, va a ser igual que los moles de gas. Si divido el contenedor en dos, la mitad de la masa de gas se queda en una parte del contenedor y la otra mitad en la otra. Por lo tanto, sí cambia, se separa a la mitad y sería una variable extensiva. La presión, si yo divido el contenedor y la presión es de una atmósfera, en la parte de arriba del contenedor me va a quedar de una atmósfera y en la parte de abajo del contenedor me va a seguir quedando de una atmósfera. La presión no cambia, por lo tanto va a ser una variable intensiva. Si yo tengo temperatura, la temperatura, si todo el contenedor está a 100 grados centígrados, si yo parto el contenedor en dos, ambas partes van a quedar a 100 grados centígrados, por lo tanto no cambia y es una variable intensiva. Por último tendría la densidad. Si yo divido el recipiente en dos y la densidad de la mezcla de gases es de 0.1, voy a tener la misma densidad en una mitad del contenedor que en la otra mitad del contenedor. Entonces, la densidad tampoco va a cambiar, por lo tanto, también sería una variable intensiva. Así podemos, a partir de ahora, identificar cuándo una variable es intensiva y cuándo una variable es extensiva. Ahora bien, ¿cuántas variables necesito para describir un sistema? Hablábamos de 7 variables que pudiéramos haber medido. Sin embargo, no necesito todas esas variables para describir un sistema. ¿Cómo evaluar el tipo de variables que necesito? Pues va a depender del sistema y del modelo matemático que describa este sistema. Vamos a seguir con el mismo ejemplo y vamos a recordar que un sistema donde están involucrados gases está definido normalmente por la ecuación de los gases ideales, que es la ecuación de Clapeyron. Esta es la ecuación de Clapeyron. Presión, volumen es igual al número de moles por una constante, la constante de los gases, y la temperatura. La constante de los gases es una constante, no es variable, por lo tanto esa no va a entrar dentro de las variables que necesito para cubrir el sistema. Pero podemos definir el sistema solamente a través de presión, volumen y temperatura. Si yo conozco la presión, el volumen y la temperatura, puedo calcular los números de moles. Por lo tanto, el sistema va a depender únicamente de la presión, del volumen y de la temperatura. Y todo otro tipo de variables como son moles, masa y densidad las podemos calcular a partir de estas 3 variables. Podemos decir ahora que presión, volumen y temperatura son las 3 variables que definen este sistema. Ahora ya sé cómo identificar las variables que necesito para describir un sistema, pero ahora ¿cómo puedo conocer esos valores de esas variables? Hay 2 maneras, por cálculos teóricos, donde me dan todos los valores y a través de tablas puedo identificar un cálculo de manera teórica, o por medidas experimentales, donde yo coloco un sistema parecido y fijo algunas variables. Si estábamos hablando de presión, volumen y temperatura, pues yo puedo fijar presión, puedo fijar volumen y puedo fijar temperatura en este sistema. Pero no todos los sistemas se manejan con esas 3 variables y podemos tener una variable donde yo también pueda fijar la energía o la transferencia de calor. Según las variables que se nos ocurra fijar para hacer análisis experimentales, vamos a poder tener 4 procesos. Un proceso donde yo fije la presión, que se va a llamar presión constante, y a partir de ahora lo vamos a conocer como proceso isobárico. Iso igual bárico presión, igual presión. Vamos a poder tener también procesos fijando el volumen y cambiando todas las demás variables. Si el volumen lo mantengo constante, ahora mi proceso se va a llamar isocórico, igual volumen. También si yo mantengo la temperatura constante y varío las otras variables, entonces voy a hablar de un proceso que va a ser isotérmico. Y por último, si yo evito la transferencia de calor y cubro mi sistema de manera que no entre ni salga energía calorífica, entonces voy a tener un proceso adiabático. Algunas de estas variables son funciones de estado. Y entonces ahora vamos a hablar qué es una función de estado. Esto es un nombre nuevo en el tema, no lo habíamos tocado. Una función de estado es una variable
que ya vimos, pues puede ser presión, volumen, temperatura o cualquier otra, de un sistema cuyo valor depende exclusivamente del estado termodinámico del sistema en un momento específico. Y no nos interesa el cambio que pasó para llegar a este estado. Se los voy a explicar en estas pequeñas imágenes. Tenemos en un estado inicial una reacción a 20 grados centígrados. Después de que pasa el tiempo y la reacción concluye, voy a tener la misma reacción en un estado final, pero al final del proceso la temperatura del matraz subió a 60 grados centígrados. A esto que estamos viendo en esta imagen lo podemos definir como un estado termodinámico del sistema. Estado inicial, estado final. No importa si el sistema primero yo lo calenté y luego lo enfrié, calentó a 80 y luego bajó a 70 y luego a 60. O tampoco importa si yo más bien fui subiendo de 20 a 35 y luego a 50 y luego al 60. Este camino que recorrió no me importa. En una función de estado, lo único que nos va a preocupar es el estado final del proceso. Por lo tanto, una función de estado, en el caso de la temperatura, la podemos evaluar a través de el delta T, que es el cambio de temperatura, que podemos calcular entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Toda función de estado son aquellas variables que solo dependen del estado inicial y final del sistema, sin importarme el camino por el cual llegó al estado final. Entonces, para resumir, una función de estado es una variable de un sistema que el valor depende exclusivamente del estado termodinámico del sistema, o sea, valor final y valor inicial. Estas funciones de estados pueden ser la temperatura, la presión, la energía interna, entropía, la energía libre de Gibbs o cualquier otra. Pero hay una nota importante, el calor y el trabajo no son funciones de estado. Eso es algo que sí quiero que recuerden de esta presentación. El calor y el trabajo son propiedades del sistema, no funciones del sistema. Un sistema tiene temperatura, presión, energía, etcétera, pero no tiene calor ni trabajo. Un sistema transfiere calor o transfiere trabajo. Entonces, el calor y el trabajo son formas en las que se transfiere la energía de unos sistemas a otros. Y sus valores van a depender del proceso completo por el que se transfieren. Aquí sí nos interesa las etapas en las cuales se transfirió. Y para evitar complicaciones mayores cuando hablamos de termodinámica, es muy conveniente trabajar con funciones de estado, ya que no nos preocupamos por el proceso que sigue hasta llegar a su estado final. Bueno, con esta parte damos por terminado lo que es un sistema termodinámico y lo que son funciones de estado.